Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy, como habrán visto en el título, nos vamos a sumergir profundamente en un tema que ha estado generando olas gigantescas en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans incondicionales de las telenovelas turcas que tanto amamos. Vamos a hablar de Hande Erçel, del carismático Kerem Bürsin y de toda la controversia que parece estar rodeándolos como una densa neblina. Sé que muchos de ustedes están súper interesados en esta pareja, en su historia de amor que nos robó el corazón, y en todo lo que está pasando actualmente en sus vidas. Así que prepárense porque hoy vamos a desglosar todo este drama, rumores que vuelan como hojas en el viento y las posibles verdades que se esconden detrás de la brillante fachada del mundo del espectáculo. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre farándula, las últimas tendencias que marcan el ritmo, consejos de belleza para lucir radiantes y, por supuesto, todas las últimas novedades de las series turcas que tanto nos hacen suspirar. Así que si quieren estar al día con todo lo que pasa en este fascinante mundo, este es definitivamente su lugar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío y adentrémonos en esta compleja situación. Últimamente el nombre de la talentosa Hande Erçel ha estado en boca de todos, pero desafortunadamente no precisamente por sus exitosas producciones televisivas que han conquistado corazones en todo el mundo. Han surgido una serie de rumores intrigantes y especulaciones jugosas que la vinculan sentimentalmente con otras personas, lo que inevitablemente ha generado una cascada de preguntas sobre cómo esto podría estar afectando a Kerem Bürsin, su expareja y compañero en la icónica serie Sen Kalkapm, la cual catapultó a ambos a la fama internacional. Y es que recordemos con cariño, la química palpable y electrizante entre Hande y Kerem traspasó la pantalla de una manera que pocas veces se ve, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo, un verdadero fenómeno. Su romance fue una verdadera sensación, una historia de amor de cuento de hadas, y su ruptura, como suele suceder en estos casos, dejó a muchos fans con el corazón roto, sintiendo que una parte de su propia felicidad se había desvanecido. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando exactamente en la vida de Hande Erçel? Los tabloides y las redes sociales, esos implacables jueces de la farándula, están llenos de informes y fotografías que sugieren insistentemente que Hande Erçel podría estar saliendo con alguien más. Hay nombres que circulan sigilosamente en los corrillos de la prensa rosa, imágenes borrosas capturadas en momentos fugaces y declaraciones ambiguas de supuestas fuentes cercanas, que alimentan aún más la incertidumbre y la especulación. Obviamente es crucial tomar toda esta información con una gran dosis de escepticismo, ya que muchas veces se trata de especulaciones infundadas, rumores maliciosos creados para generar clics y atención mediática a costa de la privacidad de las personas involucradas. Sin embargo, a pesar de todo, es innegable que la situación ha generado un gran revuelo y ha puesto a Kerem Bürsin en una posición bastante delicada, obligándolo a lidiar con una situación personal bajo la lupa constante de los medios y los fans. La pregunta que todos se hacen en voz baja, pero que resuena con fuerza en el mundo virtual, es ¿cómo está lidiando Kerem Bürsin con todo este aluvión de noticias y rumores? Si bien ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal después de la dolorosa ruptura, es inevitable que los rumores sobre la vida amorosa de Hande Erçel lo afecten de alguna manera. Recordemos que su relación fue pública, intensa y llena de momentos memorables, y que ambos compartieron momentos muy especiales tanto dentro como fuera del set de grabación, construyendo una conexión profunda que trascendió lo profesional. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans, que aún anhelan verlos juntos, pueden hacer que superar una ruptura sea aún más difícil y doloroso, como caminar sobre vidrios rotos. No podemos olvidar en ningún momento que Kerem Bürsin también es un ser humano con sentimientos, una persona vulnerable como cualquiera de nosotros, y que ver a su expareja potencialmente rehaciendo su vida sentimental puede ser doloroso, incluso si la separación fue en los mejores términos posibles. Si bien ambos han tratado de mantener una actitud profesional y respetuosa en público, demostrando madurez y elegancia, es comprensible que internamente estén procesando la situación de diferentes maneras, enfrentando sus propias emociones y tratando de encontrar la paz interior. Ahora es importante aclarar un punto fundamental: nadie excepto Hande Erçel y Kerem Bürsin sabe con certeza lo que realmente está pasando entre ellos y cómo se sienten al respecto.
Todo lo que vemos en los medios son interpretaciones subjetivas, especulaciones sin fundamento y, en muchos casos, simples invenciones creadas para alimentar el morbo y la curiosidad del público. Por lo tanto, es fundamental evitar caer en juicios precipitados y respetar la privacidad de ambos, permitiéndoles vivir sus vidas sin la constante intromisión de los demás. Sin embargo, la cruda realidad es que el mundo del espectáculo es cruel y despiadado, y la vida personal de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público, como si fueran animales en un zoológico. Cada movimiento que hacen, cada palabra que pronuncian y cada interacción que tienen son analizados y comentados hasta el cansancio, convirtiendo sus vidas en un espectáculo público. En este contexto, es comprensible que Kerem Bürsin se sienta presionado, observado y juzgado, especialmente teniendo en cuenta la inmensa popularidad y el cariño que aún reciben como expareja, un recuerdo constante de lo que fue y ya no es. Además, la situación se complica aún más por el hecho de que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguen siendo figuras públicas y, por lo tanto, están obligados a interactuar con los medios y asistir a eventos donde inevitablemente se les preguntará sobre su relación y la situación actual, reviviendo viejas heridas. Esto puede generar incomodidad, ansiedad y estrés, especialmente si no desean hablar del tema o si prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Algunos rumores que circulan en la prensa rosa sugieren que Kerem Bürsin estaría enfocándose intensamente en su carrera profesional para superar la difícil situación emocional. Sabemos que ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actor. Dedicarse a su trabajo puede ser una forma efectiva de distraerse de los problemas personales y de canalizar su energía en algo positivo y constructivo. Otros rumores más discretos y sutiles indican que Kerem Bürsin estaría buscando un nuevo amor, aunque de manera más discreta y alejada de los focos mediáticos, aprendiendo de la experiencia pasada. Es comprensible que después de una relación tan pública como la que tuvo con Hande Erçel, quiera mantener su vida privada más resguardada y evitar la presión constante de los medios, protegiendo su corazón de posibles decepciones. En cualquier caso, es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor talentoso, un hombre carismático y una persona valiosa por sí misma, más allá de su relación pasada con Hande Erçel. Tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y merece ser reconocido por su propio mérito y talento, y no solo por su vida sentimental. Ahora bien, volviendo al tema central de Hande Erçel, es crucial respetar su derecho fundamental a rehacer su vida sentimental y a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que piensen los demás. Si realmente está saliendo con alguien más, es su elección personal y nadie tiene derecho a juzgarla, criticarla o dictarle cómo debe vivir su vida. Es importante recordar que las relaciones terminan, que las personas cambian y que cada individuo tiene derecho a seguir adelante y a buscar la felicidad por su cuenta, sin sentirse culpable o avergonzado por ello. Hande Erçel es una mujer hermosa, exitosa, talentosa y con un futuro brillante por delante y merece ser feliz, independientemente de con quién decida compartir su vida. Sin embargo, es innegable que la situación ha generado un intenso debate entre los fans de la expareja, dividiéndolos en bandos opuestos. Algunos la critican duramente por olvidarse de Kerem Bürsin tan rápido, acusándola de ser insensible y desleal, mientras que otros la defienden con uñas y dientes, argumentando que tiene derecho a seguir adelante con su vida y a buscar el amor donde lo encuentre. Es importante recordar que cada persona tiene su propia forma de procesar una ruptura dolorosa y que no hay una manera correcta de hacerlo. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra, y es fundamental respetar las decisiones y los tiempos de cada uno, sin imponer nuestras propias expectativas o juicios. En definitiva, la situación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es compleja, delicada y llena de matices. Hay rumores, especulaciones, información contradictoria y mucha incertidumbre, pero lo único que podemos hacer como observadores externos es respetar su privacidad y esperar pacientemente a que ellos mismos decidan compartir su verdad, si es que así lo desean. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su trabajo como actores talentosos y recordemos con cariño los buenos momentos que nos regalaron como pareja en la pantalla, sin aferrarnos a la nostalgia del pasado. Y por supuesto, evitemos caer en juicios precipitados, comentarios malintencionados y especulaciones infundadas que solo contribuyen a aumentar la tensión, la presión mediática y el sufrimiento de las personas involucradas. Así que, en resumen, tenemos a Hande Erçel envuelta en rumores sobre una nueva relación amorosa, lo que inevitablemente afecta a Kerem Bürsin, su expareja y amigo. Kerem, por su parte, parece estar enfocado en su carrera profesional y tratando de lidiar con la situación de la mejor manera posible,
demostrando su fortaleza y resiliencia. Ambos merecen respeto, comprensión y privacidad mientras navegan por esta etapa de transición en sus vidas. Y nosotros como fans debemos ser comprensivos, empáticos y evitar alimentar el drama innecesario, recordando que son seres humanos con sentimientos como nosotros. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y útil para comprender mejor la situación. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, debate y controversia, así que espero haber podido aclarar algunas dudas y ofrecer una perspectiva objetiva y equilibrada de la situación. Antes de despedirme, quiero agradecerles sinceramente por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo valioso a escuchar mis opiniones y análisis. Gracias de verdad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ander Cell realmente está saliendo con alguien más? ¿Cómo creen que Kerem Bürsin está manejando la situación actual? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos, o es un capítulo cerrado en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y participar en la conversación. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.